Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer teneros aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Y bueno, como ya habéis visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales, un tema que literalmente ha hecho arder Internet. Y es que vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenci Kuş, también conocida como pájaro soñador, y de ese supuesto anillo de boda, amor secreto, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo más allá de la pantalla? Vamos a desentrañar todos los misterios, paso a paso, analizando cada detalle y explorando todas las posibilidades. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de rumores, secretos y pistas, quiero pediros un favor enorme: si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Solo tenéis que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, así no os perdéis nada. Ya sabéis, es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades y de no perderos ninguna de estas apasionantes investigaciones sobre el mundo de las series y las celebridades. Bien, ahora sí arranquemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como ya sabéis, comenzó en 2018 con la serie Erkenci Kuş. La química entre ellos desde el primer momento fue explosiva. Era palpable, visible y traspasaba la pantalla. Sanem, el personaje de Demet, y Can, el personaje de Can, irradiaban amor, pasión, y ¿sabéis qué? Muchos fans, y me incluyo, empezamos a soñar con que esa magia fuera real. Y es que ¿quién no quería que esas miradas cómplices, esas sonrisas y esas escenas de puro romance trascendieran la ficción? Esa conexión especial, esa chispa, era innegable, y la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, era algo que calaba hondo en el corazón de los espectadores. Era como si estuvieran viviendo realmente esa historia de amor, como si la cámara solo estuviera capturando una verdad que ya existía. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre una relación entre ellos empezaron a circular con fuerza. Y es que a pesar de los intentos por mantener su vida privada, ciertos detalles, ciertas pistas, se filtraban a la prensa y a las redes sociales. Fotografías juntos fuera del set, comentarios ambiguos en entrevistas. Todo alimentaba la especulación. La curiosidad del público, por supuesto, no hacía más que crecer. Queríamos saberlo todo, descubrir cada secreto, cada detalle que pudiera confirmar nuestras esperanzas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis, de interpretaciones, de teorías conspirativas, la imaginación volaba. Un ejemplo muy claro fue cuando se les vio en varias ocasiones cenando juntos en restaurantes, caminando de la mano o incluso compartiendo momentos muy íntimos en público. Y aunque en ese momento tanto Can como Demet negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa más allá de la amistad, el ambiente se sentía diferente, especial. La prensa rosa, por supuesto, se cebó con estas imágenes. Cada gesto, cada mirada, era analizada al milímetro. ¿Era una amistad sincera, o era la negación de un romance que querían mantener en secreto? Las respuestas, por supuesto, eran inciertas. Pero la intriga, esa sensación de misterio, era parte del encanto. Pero, ¿qué pasa con el famoso anillo de boda? Este es el punto clave, de donde surge todo este revuelo. Bueno, la historia del anillo se remonta a un momento específico, a una publicación en redes sociales que para muchos fue el detonante. Demet Özdemir fue fotografiada llevando un anillo muy especial, que para muchos parecía un anillo de compromiso. La imagen, por supuesto, causó un auténtico terremoto en las redes. Los fans y los medios de comunicación se volvieron locos. ¿Se habían casado en secreto? ¿Estaban comprometidos? ¿Era una señal de que la chispa entre ellos había trascendido la pantalla? La especulación alcanzó niveles estratosféricos. Las teorías se multiplicaron y la gente se dividió entre los que creían firmemente en el romance secreto y los que, con escepticismo, veían solo una simple coincidencia. Las teorías y las especulaciones comenzaron a multiplicarse como la pólvora. Se analizaban cada detalle del anillo, se comparaban con otras joyas que Demet había lucido anteriormente, se buscaban similitudes con otros anillos que Can Yaman, o incluso algún otro personaje de la serie, había usado. Era una locura. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates y análisis.
Los foros de discusión se llenaban de teorías, de análisis minuciosos de las imágenes, de comparaciones con otros anillos, de especulaciones sobre posibles simbolismos. Cada detalle era importante, cada pista, por pequeña que fuera, se convertía en el centro de atención. Se crearon incluso cuentas dedicadas exclusivamente a investigar este misterio, a recopilar información y a tratar de descifrar la verdad. Lo cierto es que en aquel momento ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió los rumores. Esta falta de respuesta, por supuesto, solo alimentó aún más la intriga y la especulación. El silencio a veces es la mejor estrategia para mantener el misterio. La ausencia de una declaración oficial, por un lado, podría interpretarse como una forma de proteger su intimidad. Por otro lado, también podría verse como una estrategia para mantener el interés del público, para generar más expectación en torno a ellos y a la serie. La ambigüedad en este caso jugó a su favor, manteniendo el misterio y alimentando las expectativas. Pero, ¿qué pasó después? Con el tiempo el rumor del anillo de boda, y el supuesto amor secreto entre Khan y Demet, fue perdiendo fuerza, y es que hay que decirlo, a pesar de todas las especulaciones, nunca hubo una prueba concluyente de que existiera una relación romántica entre ellos. Nunca hubo una confirmación oficial, ni fotografías comprometedoras que dejaran ver la naturaleza de su relación. Las especulaciones, por muy intensas que fueran, nunca se tradujeron en pruebas concretas. La ausencia de una confirmación definitiva, por supuesto, no disipó del todo las dudas, pero sí que moderó las expectativas. Ambos actores continuaron sus carreras profesionales. Can Yaman se convirtió en un ídolo de masas a nivel internacional, con proyectos en Turquía, Italia y otros países. Su éxito trascendió fronteras, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de popularidad. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo catapultaron a la fama internacional. Sus proyectos, desde series hasta campañas publicitarias, generaron gran expectación y captaron la atención de un público global. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su carrera como una de las actrices más populares de Turquía, participando en series y películas exitosas. Su talento actoral, su belleza y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama turco. Sus interpretaciones en diferentes producciones la llevaron a obtener numerosos premios y reconocimientos, demostrando su valía y su capacidad para conectar con el público. Ambos encontraron el amor. Can Yaman mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres y Demet Özdemir, finalmente, se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç en 2022. Sin embargo, el matrimonio duró poco, y se divorciaron a principios de 2023. Estas experiencias, tanto personales como profesionales, nos demuestran que la vida, a veces, nos depara sorpresas y giros inesperados. El amor, la amistad, el éxito profesional, todo puede cambiar, evolucionar, adaptarse a las circunstancias. Así que, ¿qué podemos concluir sobre el famoso anillo y el supuesto amor secreto? Bueno, a día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. Es posible que la química entre Can y Demet fuera genuina, que sintieran algo el uno por el otro, pero que por diferentes razones, no llegaran a materializar una relación sentimental. Tal vez la presión mediática, los compromisos profesionales, o simplemente las circunstancias de la vida, impidieron que ese amor potencial se convirtiera en una realidad. O tal vez simplemente eran amigos muy cercanos, con una conexión especial que trascendió la pantalla. La amistad a veces puede ser tan fuerte, tan intensa, que puede confundirse con el amor romántico. Lo cierto es que independientemente de la verdad, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la magia de Erkenci, sigue viva en nuestros corazones. Y seamos sinceros, todos soñamos con esos finales felices, incluso si solo existen en la ficción. La química entre ellos fue innegable, y dejaron una huella imborrable en la historia de las series turcas. Su conexión, su complicidad, su capacidad para transmitir emociones, cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, con sus altibajos, con sus momentos de alegría y de tristeza, se convirtió en un fenómeno cultural que aún hoy, años después, sigue generando debate y conversación. En cuanto al anillo, es posible que fuera simplemente un accesorio, una pieza de joyería, o tal vez un regalo especial, o tal vez, solo tal vez, un símbolo de un amor que por alguna razón, nunca llegó a materializarse. La interpretación, al final, queda en manos de cada uno. La historia, con sus enigmas y sus secretos, alimenta nuestra imaginación y nos invita a soñar. Pero, ¿y tú qué opinas?
¿Crees que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Crees que el anillo fue una señal de algo más? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Contadme vuestras teorías. ¿Creéis que la presión mediática influyó en su relación, o simplemente eran dos personas que, por diferentes razones, no estaban destinadas a estar juntas? ¿Qué opináis sobre la magia que transmitían en la pantalla? ¿Creéis que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie? Me interesa mucho saber vuestra perspectiva. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os animo a que le deis a me gusta, a que compartáis este vídeo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Ya sabéis, vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir investigando y analizando los temas que más os interesan. No os perdáis mis próximos vídeos, donde exploraremos otros misterios y curiosidades del mundo de las series y las celebridades. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios y vuestras teorías. Estoy deseando leerlas.